Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión, hoy con el ingeniero José Huerta y el gran tema, el asalto del cuartel Moncada. ¿Qué pasó en el centenario, la generación del centenario de la década del 40-50 con los jóvenes que después lo llamaron los barbudos de la sierra, en este asalto del cuartel Moncada, 60 aniversario, y digamos qué pasó? El 26 de julio de 1953, un suceso trascendental sacude a la República de Cuba y salta al ámbito mundial en los titulares de los más importantes medios de comunicación. El camino a recorrer y desde aquel... Un grupo de 160 cubanos, entre los que se encontraban Aide Santamaría, Melba Hernández, Boris de la Colama, Abel Santamaría y Raúl Castro, encabezados por un joven abogado llamado Fidel Castro Ruz, intenta tomar por asalto los cuarteles del ejército Guillemón Moncada y Carlos Manuel Céspedes. Mientras otro grupo dirigido por Abel Santamaría le corresponde tomar el hospital Saturnino Lora. El último grupo, encabezado por Raúl Castro Ruz, intenta tomar el Palacio de Justicia en la región oriental del país. Se trataba de importantes bastiones del régimen dictatorial del general Fulgencio Batista, que desde el 10 de marzo de 1952, con la anuencia del gobierno norteamericano, había asumido el poder en Cuba tras perpetrar un golpe de Estado que pone fin al gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás. El intento resulta fallido y costó la sangre de numerosos cubanos humildes que fueron brutalmente asesinados por órdenes de Batista. Bienvenido, José Huerta. El asalto del cuartel Moncada. Muchísimas gracias, William. Bueno, en primer lugar, déjame decirte que este acto histórico yo siempre lo he calificado como una irreverencia al poder. Por Fidel y por este grupo de jóvenes cubanos. Entre 21, 20, 26 años. Sí, porque irreverencia al poder, porque imagínate las desventajas de carácter militar que habían en ese momento, ¿no? Ante la presencia de un dictador que ya había dado muestras de ser un mercenario del imperialismo norteamericano y había dado muestras de su perversidad como persona, como ser humano. Aparte de la desventaja en cuanto a la parte numérica. Sin embargo... El Moncada con 1000 soldados en ejercicio en armas. Sí, y ellos creo que eran 120 que los habían dividido en grupos, en 3 grupos de más o menos algunos 40. dicen los documentos 160, sí. Pero en todo caso era un número muy pequeño. Y lo importante que fue subdividido en grupos, unos tenían un objetivo, el Moncada, otros tenían otros objetivos, el caso de Palacio de Justicia. En Bayamo, sí, que queda aquí en la parte central del Santiago de Cuba. Ahí tenían como objetivo tomar el Hospital Civil y tomar el Palacio de Justicia, ¿no? Que llamado en la sección audiencia. Aquí hay en esta parte ya se observa una influencia del pensamiento y de la obra y de la acción de José Martí. José Martí, cuando preparó la guerra contra los españoles, fue un plan muy bien elaborado. Un plan concebido y diseñado y puesto en la práctica. En esto Fidel aprendió eso también de José en el sentido de tratar de hacer un plan previamente y sobre todo de elevar el nivel de conciencia de estos muchachos mínimamente en cuanto al conocimiento histórico y al pensamiento político de este gran patriota como lo fue José Martí. Es decir, ellos estaban imbuidos por la necesidad de levantarse y por eso la irreverencia, no solamente ante el poder propio en Cuba, sino que ellos sabían perfectamente bien que estaban siendo nada más irreverentes ante el imperialismo norteamericano. Fíjate lo que les dice, ¿no? Unas horas antes de arrancar para la batalla, a tomar el cuartel. Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos, pero de todas maneras, óiganlo bien, compañeros, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, será más pronto, lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto de ejemplo al pueblo de Cuba, tomar la bandera y seguir adelante. El pueblo nos respaldará en Oriente y en toda la isla. Jóvenes del centenario del apóstol, como en el 68, 1268 y como en 1895. Aquí en Oriente vamos a dar el primer grito de libertad o muerte. Y les dice,
Los que estén determinados den un paso al frente. Los que no, díganlo ya, hay tiempo. La consigna no es matar, sino por última necesidad. Sin embargo, hubieron momentos muy críticos y se retiran 4. ¿no? Fíjate, el carácter humano, es interesante esta parte, William, porque el carácter humano de un líder, ¿no? Todavía hay tiempo. El que no esté dispuesto, bien, cede, da la oportunidad a eso. No es coactivo. A pesar del entrenamiento sí, político, hay un aspecto interesante. A medida que uno lee y estudia a Fidel Castro, hay un señalamiento que quiero hacer públicamente. Hay diferencia entre los tipos de líderes. Hay un líder que es muy coactivo y hay un líder que es muy persuasivo. Fidel se caracteriza históricamente ha sido históricamente un líder persuasivo. Permanentemente está buscando argumentos, sobre todo argumentos históricos, para elevar el nivel de conciencia en una toma de decisión tan difícil como esta. Así que, y también quiero rescatar esa frase cuando él dice, no se trata de matar, simplemente de matar. Ahí tenés el cuartel Moncada hoy, restaurado, bellísimo, un centro escolar, y a la vez museo, una sección, ¿no? En Santiago de Cuba. Es un lugar histórico obligado para visitarlo, recorrerlo. Ahí está Fidel observando el cuartel, ¿no? Fidel en ese momento. Y ahí está con la Revolución Cubana, lógicamente. Fíjate al fondo en un ángulo, al fondo de lo que hoy es un instituto, escuela, de lo que era antes el cuartel, se ven parte de las montañas de la Sierra Nevada. Debemos decir que geográficamente ahí se ve, en esa toma. La Sierra Nevada. Es lugar estratégico. Se escoge Santiago porque tiene frente al mar y las montañas, ¿no? Y incluso lo dice Fidel, ¿no? En caso de que no lleguemos a triunfar, nos regresamos a las montañas. Ya regresamos con José Huerta en el tema del asalto a Cuartel Moncada. Esta serie nos ofrece una visión general de la primera experiencia de Estados Unidos de guerra en territorio extranjero. Liquidada la presencia inglesa del territorio norteamericano, en Estados Unidos se afianzó la doctrina del destino manifiesto, según la cual la joven república había recibido de Dios la misión de difundir por el mundo los principios de libertad y democracia sobre los cuales se había creado esta nueva república. Pero además, esta doctrina del destino manifiesto, además de ideales, también promovía intereses y alimentaba las ambiciones territoriales de aquellos que pensaban que la supremacía norteamericana habría de construirse a partir de una nueva potencia que iría del Atlántico al Pacífico. México era un obstáculo en este proyecto. México no tenía la capacidad para defender ese territorio del expansionismo norteamericano. En 1823, el gobierno mexicano tomó una decisión que tendría graves consecuencias. Abrió la frontera de Texas a la colonización de los norteamericanos que deseaban tener nuevas tierras y encontrar nuevos horizontes. 25 años después, México habría de perder Texas, Nuevo México y California, la mitad de su territorio. México, primera caída.
todo el sur de México, California, Sí, mira, Arizona, Los Ángeles. En 1823, William, en 1823, en un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, el presidente de ese momento, Monroe, lee ese discurso. Y ese discurso tiene unos elementos, tiene unas frases allí, tiene unos pensamientos, que es lo que hace que los historiadores le pongan la calificación de la doctrina Monroe. Es decir, él allí dice textualmente, bueno, Ahí lo tiene en pantalla. A partir de este momento, ¿verdad? Cualquier gobierno, cualquier estado fuera de América que actúe sobre cualquier espacio del territorio americano se convierte en un acto contra la propia seguridad de los Estados Unidos. Es decir, lo dice claramente en el discurso, ¿no? Fíjate que esta doctrina Monroe que luego, cuando los argentinos logran ocupar por el principio del uti possidetis juri a las Islas de las Malvinas, luego un año y medio después, inmediatamente los ingleses con el apoyo de los Estados Unidos actúan sobre las Malvinas. Entonces la doctrina Monroe allí sufre su primera contradicción, es decir, se quiebra en cuanto a, bueno, ¿qué pasó si hay un estado extranjero que no es de América y está actuando sobre el territorio americano? Evidentemente, esta es una demostración más. Pero la América para los americanos, la esencia de la doctrina Monroe. Sí. 1823 y continuó a finales del siglo XIX y se metió en el siglo XX. Y alimentado, como lo dice muy bien, por este principio del destino manifiesto, ¿no? Todos estos elementos constituyen lo que algunos politólogos que han investigado bien la ciencia política en el caso de los Estados Unidos, concluyen de que los gobiernos de los Estados Unidos han actuado bajo el principio del pragmatismo, de lo que se conoce también como la realpolitik, ¿no? Es decir, ellos no les importa en un momento dado pisotear algo que está escrito, que ellos mismos lo han dicho, siempre y cuando consigan un objetivo. Entonces la doctrina Monroe en ese sentido es clara textualmente e históricamente se demuestra como es la base, la doctrina Monroe es la base de la anexión de los territorios, sí, justificado en la doctrina de Lutero, de la iglesia luteriana, de la iglesia que es la dominante en ese momento y en el siglo XXI igual, en nombre de la libertad, en nombre del progreso, en nombre de la decencia, en nombre de la civilización. Yo te invado bajo unos principios, y Monroe lo escribió en un tratado, sí, y se hizo para el siglo XIX y para el siglo XX. Y incluso sigue en la praxis. Sigue con esa praxis. De allí la frase aquella de que nosotros somos el patio trasero para ellos, ¿no? Bueno, pero la historia demuestra cómo y de allí Cuba, anexan Cuba. La expansión, toda la política expansionista que se va llevando ya a la práctica, ocurre, vamos a decir, cuando los españoles todavía están en América, están ocupando Cuba. Los cubanos ya, a través del grito de Baire, habían ya iniciado el proceso de guerra contra los españoles. ¿Cómo eso explica el término? Baire, sí, es un pueblito allí donde se reunieron a José Martí y reunió a sus compatriotas y dijeron, bueno, comienza el inicio de la guerra contra los españoles. Y ahí estaba José Martí. Son dos procesos que inicia Martí. El proceso independentista de España y luego con los Estados Unidos. Sí, sí, exacto, pero lo que quiero rescatarte en el sentido de que los cubanos ya estaban preparados y organizándose para salir del Imperio Español. Exacto. Los norteamericanos están, vamos a decir, viendo los toros de la barrera, ¿no? Viendo cómo se meten. Sí, viendo cómo se meten. Ellos lograron, incluso después que muere José Martí el 19 de mayo de 1895, muere en combate, a pesar de que sus compañeros le habían... 1895. Sí. Y se independizan los cubanos de España en 1868. Sí, exacto. Pero fíjate cómo ellos, ese mismo año de 1895, ellos llaman a una asamblea constituyente, crean una constitución y se dan un gobierno en una parte del territorio español. Eso los Estados Unidos lo están observando. Por eso es que algunos dicen que parte de la maniobra, cuando llega el buque
a puerto cubano, el Maine, y explota. Cuando explota, por supuesto, está explotando en algo que pertenece, que es propiedad de los Estados Unidos. Entonces, esa es la excusa para ellos ir contra España. Entonces, es cuando ya invaden a Cuba. La primera invasión es producto de esa justificación. Muchos dicen que, observando después todo lo que ha hecho los Estados Unidos, de su capacidad de maniobra, cómo ellos, entonces, esa explosión todavía está en duda. Si explotó realmente. La famosa explosión del Maine. Ya regresamos con José Huerta en el programa La Historia Viva y el tema, el asalto al cuartel Moncada. La doctrina Monroe. Bueno, en su aplicación, siglo XIX, a partir de 1923. Vamos a rescatar otra vez la imagen esta de este barco que explota, ¿no? Son 1898, fue lo del Maine. Bueno, eso, te repito que fue la excusa para invadir a Cuba. Pero debes decir que hubo, se libra la batalla contra los Estados Unidos en 1895, ya cae en combate Martí, José Martí, el poeta, que es el inspirador de la generación del centenario, que dio el asalto al cuartel Moncada en el 53, esos muchachos, entre 20 y 26 años. ¿Qué pasó? Ok, te entregamos la libertad, pero reservan Guantánamo y la Isla Pino. Es decir, y se fija la enmienda Plack, el senador Plack fija y elabora un documento donde someten a Cuba, al gobierno de Cuba supuestamente en libertad. Sí, ellos, hay algo muy curioso, los Estados Unidos se dan el tupé, como decirlo así en buen maracucho, ¿no? De ellos mismos redactan el proyecto de constitución para Cuba y lo llaman República de Cuba, incluyen la enmienda Plack en esa constitución, ¿no? Una enmienda que a todas luces simplemente autoriza, la enmienda da autorización plena a los gobiernos de los Estados Unidos para intervenir en Cuba cuando sea necesario. Por ahí tenemos la fotografía de Plack, el senador Plack, que fue el creador, el intelectual, redactó el documento, el proyecto de cómo anexar Cuba bajo los designios supuestos de libertad y progreso, pero elaboramos su constitución, los controlamos. Bueno, ese señor que acaban de ver allí, ¿verdad?, alimentado por esa doctrina Monroe, alimentado por el manifiesto. Ahí está, por el senador Plack. Sí, ese señor redacta esa enmienda, y fíjate, lo llaman enmienda, o sea, enmienda forma parte de una constitución.
Entonces, ellos mismos redactan la Constitución y redactan la enmienda a la propia Constitución. Ellos le dicen, aquí está la Constitución cubana y esta es la enmienda. Incluso el documento es muy bien, el tratado militar, los detalles. Hay un control militar y un control político. Y se distribuyen parte del territorio de Cuba, la isla de Pino. La isla de Pino se la reservan. Y una base naval, que fue la base naval de Guantánamo. Yo te la entrego, pero en 100 años, y no la han entregado. Sí. Hoy es base de preso. No, incluso se han hecho investigaciones sobre esa Ahí está la base militar de Guantánamo. Ese es un centro de tortura, de violación de derechos humanos permanentemente. Obama prometió regresarla a los 2 primeros años de gobierno, va a su segunda reelección, no la ha entregado. Y fueron capaces de darle el Premio Nobel de la Paz cuando todavía los Estados Unidos mantienen... Como decir San Carlos, la isla de San Carlos y Maracaibo. Eso es más o menos respetando las distancias geográficas. Eso de Guantánamo es realmente un oprobio, yo diría, para el pueblo norteamericano. Para el pueblo norteamericano tiene que sentirse indignado porque su propio país mantenga ese territorio. Ese es un territorio que hoy por hoy representa lo más perverso en la violación de los derechos humanos. Y está en vivo y en directo. Allí no solamente hay cubanos, ahí van presos de todas partes del mundo. Porque como ellos se creen los hegemónicos del mundo, sí. La base Guantánamo. Hay otra fotografía por ahí. Lo que está enmarcado en rojo, hacia ese enmarque allí, esa es la base naval de Guantánamo, el territorio estadounidense en propio suelo cubano. Mira, el propio mar cubano. Ahí está más claro allí. En la bahía, sí. En la bahía de Guantánamo. Sí. Hay algo que siempre... O sea, el cuadradito, el que está casi rojito, esa es la base naval de Guantánamo. ¿Ya? Sí. Mira, hay una cosa que en el caso de Fidel siempre es bueno rescatar, William. Fidel fue un investigador histórico. Entre las cosas que uno puede decir de él, fue un permanente investigador histórico. Y yo leí uno de los discursos de él cuando él visitó a Paraguay. Leí una parte de los discursos donde él estuvo en Paraguay. Y fíjate que en 1899, después que los Estados Unidos invaden a Cuba, porque prácticamente la invaden militarmente, bueno, hubo un pensador, y lo cita Fidel Castro, un pensador paraguayo, de Blas Garay, un pensador paraguayo, Blas Garay, que en uno de los textos ya plantea la fórmula de un proyecto socialista para el Paraguay y lo fundamenta desde el punto de vista cultural. Dice, nuestro pueblo, el pueblo paraguayo, tiene bases y condiciones culturales para ir a un proyecto socialista. Estamos hablando de 1899. Fidel, cuando visitó a Paraguay, Fidel cita a Blas Garay, lo menciona y lo relaciona históricamente, porque lo que ocurrió en Cuba fue en 1898 y el texto de Blas Garay fue en 1899 y él lo relaciona ya como una expresión de que mientras actúa el imperialismo, también hay fuerzas antiimperialistas que están actuando, o por la vía del hecho o por la vía del pensamiento político. De hecho, es estudioso del proceso histórico cubano, del proceso independentista de España, de luego los Estados Unidos, todo lo que ocurrió a partir de 1923 y las primeras décadas del 20. Son muchachos que están inmersos todavía en lo caliente de la guerra de las primeras décadas del siglo XX. Ya regresamos en el asalto al cuartel Moncada.
La caída y fuga de Batista en enero de 1959 fue un suceso raro, pero no único en la violenta historia de Cuba. En agosto de 1933, 26 años antes, otro dictador militar, el general Gerardo Machado, también había huido del país tras una cruenta revolución armada impulsada por los estudiantes y las clases medias, secundada en la fase final por el ejército. Incluso fue al calor de esos hechos y en la cresta de aquella revolución que surgió Fulgencio Batista como un meteoro. De joven y humilde sargento taquígrafo, pobre y mestizo, había pasado primero a coronel y luego a general y hombre fuerte de la República, presentándose como un líder de izquierda, muy cercano en su momento a los comunistas, aunque capaz de entenderse muy bien con los norteamericanos y de reorganizar el desorden institucional que existía en el país. Operación que duró aproximadamente 7 años, desde 1933 hasta 1940. En ese año, en 1940, se aprobó una constitución democrática que no permitía la reelección y Batista fue elegido presidente legítimo. Como madre, como esposa, como hija, queremos a Batista presidente. Sin embargo, el grueso de la sociedad, producto de los esquemas revolucionarios de la época, comenzó a acercarse a un movimiento de masas de corte socialdemócrata, llamado Partido Revolucionario Cubano Auténtico, que manejaba una retórica antiamericana y anticapitalista, dirigido por un médico llamado Ramón Grau San Martín. En 1944 y 1948, en 2 elecciones consecutivas, ese partido auténtico ganó limpiamente los comicios y parecía que una democracia de centro-izquierda o socialdemocracia, entonces en América Latina utilizaban la denominación izquierda democrática, se había estabilizado en el país. Precisamente fue el segundo de estos 2 gobiernos auténticos, legítimamente presidido por el doctor Carlos Príos Ocarrás, el que fue derrocado por Fulgencio Batista. Proceso violento, golpe de Estado, proceso eleccionario. Mira, aquí se ve, William, pero muy claro lo que es la situación de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45 y los Estados Unidos es cuando, después de ese hecho y ante la imagen positiva de entrega de un pueblo y de un gobierno contra el nazifascismo, que fue en el caso de la Unión Soviética, ellos lograron, dice, con América no te metas. Es decir, para los Estados Unidos, América pasó a ser un patio totalmente anticomunista. Y fue el anticomunismo lo que orientó toda la política de los Estados Unidos en América. Y en Cuba, justamente cuando este partido auténtico logra, a través de ciertas políticas populares y hasta cierto punto apoyado por el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista Cubano, que es bueno también rescatar aquí lo siguiente. El Partido Socialista Popular, Partido Comunista Cubano, era un partido que tenía una gran influencia en el seno del movimiento obrero cubano, más que en el movimiento estudiantil, pero en el seno del movimiento obrero cubano estaba muy fuertemente instaurado. Allí, en esa época, los Estados Unidos logran instaurar una política que se conoce con el nombre del gangsterismo sindical. Es decir, ellos empezaron a aplicar el gangsterismo sindical para acabar con los dirigentes del Partido Socialista Popular, los comunistas de Cuba en aquel entonces. Entonces, Batista no es sino una hechura del imperialismo. Es decir, cuando Batista le da el golpe a Príos Ocarrás, se corresponde